Los periodistas. Los periodistas. Bueno, pues aquí estamos en este lunes 23 de febrero, un día antes del Día de la Bandera, ¿verdad? Híjole, qué interesante el Día de la Bandera. Don Javier Cobos Fernández, presento en el orden de aparición, don Luis Ignacio Arbezú, don Humberto Aguilar Coronado y doña Claudia Ramón Pérez, que se acaba de conectar en este momento. Don Luis Alberto Martínez envía un mensaje a todos de saludo, tiene que salir a Tehuacán a un asunto de familia y entonces pues va en tránsito en este momento en carretera, así es que lo vamos a extrañar. Hay un chorro de temas, caray, no sé por dónde arrancar, los voy a ir soltando así. Grecia Quirós, la alcaldesa suplente de Uruapan, está agarrando una bronca contra el senador Gerardo Fernández Noroña tremenda. Se defendió, le interpuso una denuncia de presunta violencia política de género y le dijo en una entrevista a la señora Grecia Quirós a Azucena Uresti: claro que primeramente lo hice por mí, pero también lo hice por todas las mujeres que en su momento han sido agredidas por él. Y se ha desatado una polémica tremenda contra Fernández Noroña. La Bueno, ¿con reforma quién no? electoral, perdón. ¿Con quién no? Sí. La reforma electoral abrirá a partidos la consulta popular. En su propuesta de reforma, la Comisión Presidencial plantea abrir este ejercicio a la participación activa de los partidos para opinar y promover la contribución de ciudadanos. La violencia, la inseguridad, la percepción de inseguridad está inundando el ánimo de los poblanos. Primero el caso de los estudiantes, bueno, no estudiantes, ya eran profesionistas asesinados según versiones no oficiales porque los confundieron a la salida de un bar. Y ahora el caso del matrimonio desaparecido el jueves y encontrado sin vida en terrenos de Chignahuapan y que revela una serie de cuestiones bien raras. No hay suficiente información. La policía ha dicho que el caso, pues, hay un trabajo, pues, digamos, conjunto entre la Fiscalía del Estado de Puebla y la Fiscalía del Estado de Tlaxcala, porque los hechos sucedieron en las inmediaciones. Salieron en su vehículo, ellos vivían en Loma Bella, salieron en su vehículo Jetta blanco, se fueron a Bellavista, ahí fue la última vez que se les vio juntos, no se sabe a qué fueron ni con quién fueron, y de ahí se fueron a Tlaxcala. El monitoreo por GPS de los teléfonos celulares de este matrimonio demuestra que llegaron a Tlaxcala a un paraje, ahí encontraron a alguien en una camioneta blanca y la siguieron y se fueron siguiéndola hasta las inmediaciones de Tlaxco, de la zona donde íbamos a acampar hace muchísimos años, a las cabañas de Irving y de todo este asunto del Fuerte Apache, no sé cómo le llaman a esa zona, la parada de los conejos, así es como le decían los scouts a ese lugar. Y después encontraron el vehículo abandonado y los cadáveres del matrimonio semidesnudos y muertos. Esto ha generado, híjole, una tragedia tremenda entre las familias, sobre todo de los estudiantes del Instituto Oriente, pero además con repercusiones a muy alto nivel en el escenario de que alguien propuso abrir una cuenta de banco para ayudar a los chamacos que se quedaron huérfanos y ya no puede aceptar dinero la cuenta porque se saturó. Es un asunto, me recordó mucho el incidente de los estudiantes asesinados de medicina en el carnaval, precisamente en estas fechas, hace ¿cuántos El años? 5 de marzo, Cinco, 5 de pero, marzo, sí. pero ¿cuántos años? Son 6 años, 6 años ya, ¿no? Años. Me recordó Sí, sí. mucho esta solidaridad ciudadana con la gente Sí, fue el las 25, familias 5 de mayo de 2020. de este matrimonio, un contador, este, no tengo mayores referencias de qué hacían o a qué se dedicaban independientemente de sus profesiones. El cumpleaños de la señora era ese día. Hay quien supone que iban
pues a pasar un fin de semana o una cosa ahí a esta zona en donde hay cabañas y todo esto. Durante su Asamblea Nacional Constitutiva, el nuevo partido político llamado Somos México anunció la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano, un órgano independiente diseñado para evaluar y vigilar las acciones del partido, a donde integró a ministros en retiro de la Suprema Corte, activistas, deportistas y hasta artistas. El consejo estará conformado por 100 personalidades, entre ellas el ministro en retiro Javier Lainez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y José Ramón Cosío. Activistas y víctimas como la madre buscadora Ceci Flores y Adrián Levarón, el exconsejero electoral Lorenzo Córdoba e incluso figuras del ámbito artístico como Joaquín Cosío. Todos ellos, por cierto, críticos tremendos de Morena, ¿eh? Todos, todos, todos. Trump aumentó el arancel global al 15%. Primero al 10%, la Suprema Corte de los Estados Unidos lo echó abajo y tras ese revés dijo, pues ahora va para el 15%. Así es que los aranceles temporales que reemplazarán muchos de los gravámenes declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Vuelve a la carga el señor Trump en esto que quizá Javier nos puede explicar qué es lo que está pasando. Yo ya no entiendo nada. Algunos dicen que a México esto le va a perjudicar severamente. Otros dicen que no, porque el Tratado de Libre Comercio, porque el TEMEC y que no sé cuántas cosas. Pero bueno, ahí les dejo esos temas. No sé si tengan algo más. No, yo creo que son temas. A ver, ¿por Todos dónde serios. arrancamos? ¿Quieren arrancar por lo local, por el matrimonio desaparecido y encontrado sin vida? Yo creo que sí vale la A pena ver, porque. adelante, don Qué Humberto. lástima que no está Luis, porque Sí, qué lástima. no sé si leyeron su artículo Sí, publicado el martes o el miércoles de esta semana en sí, el su portal columna. de los periodistas. Un artículo extraordinario en donde habla de la irresponsabilidad para transmitir información simplemente por el hecho de ganar audiencia u oportunidad mal entendida en una nota, en una expresión. Creo que es lo que está pasando no solamente en México, también en el mundo, porque hay una gran desconfianza. El otro día estaba yo leyendo bueno, más bien viendo un reporte que se conoce como Edelman Trust Barometer, que es una encuesta que se hace en 28 países con alrededor de 40,000 encuestas, ¿no? Y entonces, lo que se califica más fuertemente, además de las crisis sobre la verdad, acuñan un término que se llama Trust Amid Insularity, que es algo así como confianza en medio de la incertidumbre o del aislamiento. Y entonces, el Qué problema bonito hablas el inglés. Bueno, favor que usted me hace. No le entendí lo que dijo, pero bueno, sonó bonito. Entonces, estamos metidos en un grave problema, porque en una sociedad polarizada, en una sociedad que no tiene confianza hacia o con sus autoridades y hacia las instituciones, en una sociedad en donde ahora todo el mundo se siente reportero, en donde en aras de la libertad expresan opiniones irresponsables, resulta que hicieron delincuentes primero a los muchachos y ahora a los padres de familia, diciendo que pues qué tenían que hacer allá. Y entonces se oyen expresiones como padres, sepan dónde están sus hijos, con quién se juntan y a dónde van. Yo hubiera contestado, yo sí sé dónde van mis hijos y con quién se juntan. El problema es que tú no lo sabes cuidar. El problema es que hay un clima de inseguridad total en la ciudad y en el estado. Es interesantísimo esto que estás diciendo, o sea, te quitas la responsabilidad como Estado, que debes ser el garante de la seguridad de los ciudadanos, diciendo que la culpa es tuya, padre de familia. El maquinista, otra vez. Sí, sí, sí. Es como esas expresiones irresponsables de, pues, ¿para qué se visten así de provocadoras? Pues Sí.
provocan que las violen. Barbosa, ¿te acuerdas? El paz descanse, bueno, quién sabe, ¿verdad? Y entonces el problema es, queridos amigos, que ahora ¿qué va a decir? Hijos no saben dónde están sus padres, hijos no saben con quién se juntan sus padres. Fíjate, Beto, que al respecto de lo que comentas, hace poco, el año pasado, pues nos reunimos los profesores y alumnos de facultad, decidimos tener una reunión para, pues, platicar de diversos temas, ¿no? Hasta literarios. Y ya de regreso me dicen los muchachos, oiga, ¿nos puede dar un ray? Uno de ellos, me deja cerca de Angelópolis. Le digo, ¿a dónde vas? Digo, pues no me cuesta, ¿no? No te voy cargando. Y me dice, es que voy a la isla. Y yo me pongo a pensar, imagínate que voy llegando a dar un ray. He tenido pues a mis sobrinos y demás también conmigo. Los voy a dejar precisamente para saber dónde están, ¿sí? Y te toca. Y tú dices, ¿qué hacías ahí? Pues los fui a dejar precisamente para saber dónde están, ¿no? Y o sea, Sí, sí, para saber dónde están, pero realmente los fuiste a dejar donde crees que van a estar, pero no sabes quiénes están, además de ellos, y que exactamente, pueden ¿no? hacer alguna travesura. ¿Sí? Y tú dices, pues están seguros, fui a dejarlos, vi con quiénes están, porque pues están sus compañeros, de hecho me ha tocado también que de repente, oiga, para que no se vayan en taxi, tía, le das un ride y dices, pues sí, no me cuesta nada, ¿no? Y además tengo la certeza de que voy y los dejo en la puerta de su casa, ¿no? Pero, ajá, y vas pasando, vas recogiendo, vas. Imagínate, ya los dejaste, se arma más adelante, pues ya te tocó. Entonces yo creo que ahí, ciertamente, lo que decía Jesús Manuel, ¿no? Pues es una responsabilidad ciertamente que tenemos de saber dónde están, con quién está, pero también, pues hay un ambiente, hay reglas, hay muchas cosas que están ahí. Puebla, estaba viendo algunos datos, en los últimos meses está considerada la octava ciudad más insegura del país. Es la percepción que tienen los ciudadanos, ¿sí? Y incluso, ¿no? Para los que transitamos en las vías, el otro día se me salió un comentario de, es que mira cómo van los coches en la Tliscayo, luego es que quitaron los semáforos. Y me quedé reflexionando sobre esa respuesta que había dado inmediata, ¿no? Es que antes por lo menos el semáforo te detenía. Claro, también había un riesgo. Pero hoy, ciertamente, cuando trato de incorporarme a Tlatlixcayot, pasando el puente que es un cúmulo de Virgo, caray, los coches vienen a todo lo que dan. Hay una serie de factores que se salen de mi control, ¿no? Que se salen de nuestro control. Y me parece que todo ello también va contribuyendo a este ambiente de tensión, ¿sí? Pero Sí, fíjate desde cuándo viene el problema, porque este ejemplo que pones de la fiscalía es sensacional, porque dices, "Ah, es que antes había semáforos, pero estaba también inseguro, y ahora que no hay, pues estoy peor". Entonces, ¿cuál es el problema? Que estuvo mal diseñado. ¿Sí? O sea, desde que se planteó todo esto, o sea, ¿para qué hacer una calle toda chueca si todo estaba recto para empezar? Después, para que pues, sea más bonito, más interesante, o sea, lo que tú quieras, los arquitectos diseñan cosas, edificios raros, que ven bien bonitos, está padrísimo, pero para llegar a ellos es impresionante, no puedes llegar. Y luego estás encerrado en los lugares, o sea, ahorita que dijiste lo de la isla, ¿cuánto tardas en entrar a un restaurante ahí y salir? Estás encerrado. No tienes una manera de entrar y salir rápido. Esta nueva entrada que hicieron para entrar a Plaza Solesta, cuando vas de Tizcayo hacia el centro, es bellísimo. O sea, tienes que brincar de ahí sobre los que vienen al norte. Es increíble. O sea, ¿quién la diseñó? No sé, mano. Pero además de que entras con un poste, ¿no? Para empezar, ¿no? A ver, Entonces dices, este tema yo lo tocaba hace muchos años en el radio, el tema del desarrollo urbano, de lo que estaba pasando hace muchos años en Puebla con los nuevos fraccionamientos, con las avenidas,
cuando se comenzaron a intervenir, digamos, la traza original de la ciudad, que es una traza bellísima, ¿no? Porque Ujú. es un damero. Y llamaba yo, invitaba a los expertos de las universidades poblanas, sobre todo en aquella época de la UAP, que tenía muy buenos urbanistas, de la UPAEP, que también tenía 2 o 3 urbanistas muy interesantes, y de la Iberoamericana. Y hacía yo mesas redondas y analizábamos lo que estaba pasando en la ciudad. Ustedes han dicho muchas veces cuando se habla del tema periodístico, de la ética, que las universidades tienen una responsabilidad, ¿verdad? Sí. En este asunto de la formación de los nuevos profesionistas, no solo de periodismo, los médicos, los abogados, los contadores, etcétera, etcétera, etcétera. También los arquitectos, también los urbanistas. ¿Por qué nadie del colegio de arquitectos? ¿Por qué nadie del colegio de ingenieros? ¿Por qué ningún director de escuela de arquitectura o ingeniería, urbanismo, que lo hay en la UAP, hay la carrera de urbanismo, hay creo que hasta un doctorado en urbanismo? eh, ¿Por qué no opinaron? ¿Por qué no los consultaron o por qué no opinaron de lo que se estaba haciendo con la remodelación de la Atliscayotl? Cuando era recta, 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 había semáforos, pero al gobernador Marín, que hace rato alguien habló de que es tu voz, pero no es tu voz, al gobernador Marín alguien le vendió la idea de que pues, había que hacer unas rotondas. Y entonces se organizaron con Javier García Ramírez, que dicen que ya anda suelto y que anda por ahí, con el pelo blanco, 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 que nadie lo reconoce por eso. Pero pues la cola sucia, sucia, sucia. Eh, que anda por ahí. Bueno, juntó a una serie de contratistas, de ingenieros, de arquitectos, Pereira, híjole, ya, ¿a qué suelto más nombres? Pero bueno, los juntaron e hicieron una especie de consorcio para remodelar la Atliscayo, te ganaron un montón de dinero. Curiosamente, las esposas de estos señores que estuvieron ahí en esa obra, Mario Montero, fueron las que volaron en el helicóptero aquel 5 de enero, 6 de enero, que se cayó, ¿sí se acuerdan? Sí, cómo Ujú. no. ¿Eh? Sí, Bueno, cómo no. bueno. O sea, ¿por qué no intervinieron los expertos en urbanismo? ¿Por qué no Yo han creo que, intervenido los expertos en urbanismo? ¿Por qué no hay crítica de los urbanistas, de los arquitectos, sobre lo que están haciendo los gobiernos en los últimos 25 años de este siglo con la fíjate ciudad? que yo creo que tienes razón, pero Muchas sí gracias. creo que han estado Por participando. primera vez Fíjate que, tengo razón. no, por supuesto. Mira, hay una historia sobre el urbanismo muy interesante. A mí me ha tocado trabajar sobre todo la parte de espacio público, en una área de investigación. Desde hace muchos años, te estoy hablando desde mitad de los noventas, a nivel nacional se estableció la necesidad por parte de los urbanistas de que cada estado tuviera un plan estatal de ordenamiento territorial, un PEOT, para Ujú. ver la vocación del suelo de cada una Claro, de las áreas de cada claro, entidad federativa, y en claro. función de eso los ayuntamientos tuvieran para dar permiso a nuevos fraccionamientos y una serie de datos y a todo ese tipo de decisiones. El primero que empezó, recuerdo, fue el de Quintana Roo, y ya ha estado pues, funcionando. Puebla ha sacado, si no me equivoco, 2 o 3 planes estatales de ordenamiento territorial que han sido de verdad una cosa admirable, pero no pasan de ahí. Después de que Porque no lo se terminan, ejecutan. es que cuando salen los fraccionamientos que tienen que hacer referencia al PEOT, se arreglan de mil maneras para solucionarlo. Y fíjate qué curioso, porque lo vamos a ligar hasta con lo del libro de la semana pasada. Una de las cosas interesantes que hizo este señor de, de- de- del libro, fíjate este punto, el caso de corrupción de OHL, una empresa española, curiosamente, Aquí en Puebla tuvo bastante que se llama, presencia. no, pues la autopista que viene de Puebla a Jalapa, No, el o sea, centro comercial de San Francisco, toda la zona y no, del desarrollo que se hizo ahí, pues estuvo ahí y, OHL. y no es un problema de la 4T, ¿eh? O sea, aquí tengo, por ejemplo, esta de Mexicanos contra la Corrupción, que habla de los escándalos desde, fíjate, desde 1998.
en diferentes países y sobre todo también aquí, y hablan de los gobiernos, y estoy hablando es este reportaje que hace Mexicanos contra la Corrupción para ver desde la bronca con Odebrecht y la OHL, eran dos de las grandes empresas. Bueno, casi todas las obras de autopistas que se dieron durante esos dos sexenios, sobre todo, empezaron con este, ¿cómo se llama? Con Calderón y después con este, ¿cómo se llama? Con Peña Nieto, que fue increíble, o sea, todas las autopistas que se manejaron a nivel nacional tienen que ver con OHL. ¿Y qué pasaba? Que no respetaban absolutamente nada de los planes estatales de ordenamiento territorial. En ese momento llegaban lo que acabas de decir ahorita. Pues ¿para qué le ponemos sí, le ponemos cuervito y nos sale tanto y nos va a salir más caro y llevamos una serie de cosas? O sea, las decisiones en el momento de aplicar la obra, pues es donde viene una Pero corrupción todo esto impresionante. pasa por una serie de supervisiones. ¿Dónde estuvo la Secretaría de Desarrollo Urbano? ¿Dónde estuvo el Sí, impacto ambiental? ¿Dónde estuvieron los peritajes? O sea, es una cloaca de corrupción. Pero ¿sabes? nos salimos del tema del ¿Para matrimonio, qué decir? No, lo que porque ya pasa es nos que metimos ahorita en la isla esta y en las inseguridad, vialidades. Pero ¿y qué pasó con el matrimonio? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? pues que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de sus integrantes. Es A la ver, primera A responsabilidad. ver, niños del una Entonces, cosa Oriente, que cualquier ¿dónde falla están sus comentaban, ahí, papás? Por una cualquier cosa que falla ahí, favor. comentaban, Jesús Manuel, hace Sí, un Javier. momento es, el Estado inmediatamente eludió su responsabilidad diciendo es tema de los papás y pues ahí no tengo mucho que hacer. A ver, uno, el Estado tiene que procurar la seguridad de los que están en este caso en la isla, etcétera. Y no, no, pero Y en el después de de el eso, matrimonio tenemos. es otra cosa. Sí, no, lo que quería resaltar es, después de que pasó eso, no sé si se dieron cuenta, en Puebla, al menos en la ciudad y en la zona conurbada, está inundado de patrullas. Yo lo que pregunto es, ¿no es necesario, y aquí yo creo que Beto nos va a poder sacar de la duda, yo creo que no es tan necesario hacer un despliegue visible de aparente seguridad pública después de lo que pasó en los últimos 3 días? Toda esa zona está llena de patrullas, si lo pudieron Eso observar. me dijeron una persona que fue a recoger a sus hijos U- cerca de ahí, tuvo que pasar Uno, por la exacto, o sala de sea, hubo un despecho cambio. y dice, es impresionante la cantidad de patrullas que hay. Exactamente, ¿Y o sea, para qué? en los últimos 3 días está lleno de patrullas. Ahora, el que haya un despliegue de patrullas asegura que haya, perdóname No, la por redundancia, pues supuesto que claro que no, no. eso es un tema de inteligencia. O sea, la seguridad viene mucho más desde el punto de vista de inteligencia, de seguimiento de comunicaciones, ahí sí, de algún tipo de, digamos, de sí, seguimiento de comunicaciones telefónicas, etcétera, de hacer redes de inteligencia para saber dónde están los focos criminales. Mira, No están en la calle. todo mundo sabe dónde comprar la droga, los que la Sí. consumen. No sé si ustedes tengan alguna experiencia en ese tipo con algún familiar, algún amigo que, oye, ¿y dónde compras? Yo me espanto cuando de repente me dicen en un bar, mira, ese que está ahí es dealer. ¿Cómo sabes que es dealer? Oh, obsérvalo. Se va al baño cuando llega alguien, se van al baño juntos. Ah, yo pensé que era como las mujeres, ¿no? Cuando están en una reunión, voy al baño, ¿me acompañas? Piense, ya pienso de buena fe. O sea, si, son las si la primeras diles. sociedad civil sabe dónde se compra, dónde se vende, quiénes la venden, la autoridad no lo sabe. Claro que lo Bueno, sabe. Por o eso es sea, lo que no, digo. O no sea, hay información. ¿Dónde está la Porque hay a eso me refiero. inteligencia? ¿Para lo qué que ellos sirven los monten. aparatos para interceptar teléfonos? Exacto, a eso me refiero. O sea, no creo que sea necesario esa faramalla de las patrullas infestadas en la zona 3 días después. O sea, una vez ahogado el niño tapamos el pozo, pero bueno, independientemente Sí. de eso, se inundan las calles de patrullas ¿Para cuando qué? la información se sabe, ¿Eh? cuando las herramientas de inteligencia para seguridad pública existen. Entonces no me digan que no sabían.
Lo que pasa es que ahí hay Mm. dos dimensiones, ¿no, Javier? Una, ciertamente esto que estás diciendo, la labor de inteligencia para dar seguimiento y tener una respuesta, pero también es un tema de percepción. Cuando como Pero gobierno esa tú es la tienes, consecuencia, Claudia. Esa es la sí, consecuencia, que hay una sí, percepción de inseguridad. Pero cuando tú dices es cuestión de inteligencia y Claro. están sucediendo los hechos, perdóname, pero hay que despejar de la ecuación la palabra inteligencia, porque lo que está demostrándose es la ausencia de inteligencia, sí, pero en ¿no? ese sentido, a ver, el hecho de que haya patrullas no es una acción, vamos, que combata, pero sí es una acción que dices, ah, no, ya hay más patrullas, es decir, es percepción. Y Yo, entonces te da la percepción, o por lo menos para algunos, de que, bueno, por lo menos en las patrullas inhiben la acción de la delincuencia, ¿no? Digo, Todas yo de las todas maneras mañanas no a me las 7 de paro. la mañana, todos los días está pasando el helicóptero, por aquí, por la azotea de mi casa. La única reacción que he visto es que mi perro le ladra, nada más. Yo no sé yo, si el helicóptero que sale a las 6 y pico, 7 de la mañana, ayude a evitar la delincuencia. No lo yo no sé, lo creo. Yo no lo no creo. tengo Yo la creo que es menor un tema de idea, ¿eh? inteligencia. Yo creo que es un tema de inteligencia. Sí, porque ladra el perro y espanta a la gente. Es absurdo, sí. Pero, a ver, retomando el asunto del matrimonio desaparecido, me recordó el escenario de los estudiantes, doctor. La Sí, sociedad se manifestó. La sociedad han sacado una cantidad de esquelas en las redes sociales, Puebla de luto, y creo que uno dice Puebla de luto y triste, creo, ¿no? Una página negra con una veladora, ¿no? Con una vela, perdón, encendida. O sea, el ánimo de la sociedad, la comunidad del Instituto Oriente, que no es pequeña, ¿eh? No es pequeña. Hay muchos egresados del Oriente y muchos padres de familia que tienen a sus hijos ahí. Yo recibí una cantidad de mensajes porque subí las fotos del matrimonio desaparecido, donde hay una alerta, no me acuerdo cómo se llama cuando dices que una persona desaparece. ámbar. Y mucha gente me dijo, oye, qué bueno que lo estás diciendo. Sí, su hijo es compañero de mis hijos, el otro hijo es amigo de no sé qué, juegan en el equipo. O sea, una cantidad de gente que esto es lo que, a mi pobre entender, está demostrando que la comunidad sí funciona cuando hay un evento. Ahora, cuando se politiza, se destruye, pero no hay liderazgo social, lo que hemos dicho varias veces. Son Sí, ese es escenarios un muy punto. interesantes, a mi pobre entender, para el Sí. 27, donde Los, el poder político está rebasado por la percepción de la sociedad. ¿O fíjate que no lo ven así? ¿No lo ven así? otra vez creo que tienes razón. ¡Ah! Yo te llevo dos al día. No, sí, está muy bien. Es que es Ya, cierto, ya, ya la es otra un vez, récord para mí. hace 6 años, el liderazgo lo tomaron los estudiantes y nadie les dijo nada y lo organizaron. Ahorita, ¿quién lo va a tomar? Lo que pasó es lo mismo, lo que pasa en Minneapolis, en Estados Unidos, por ejemplo, pues hay quien más o menos toma el liderazgo y empieza a salir. O sea, Ujú. y lo que decías no es un problema de México, es un problema de que ya otra vez la democracia representativa no funciona. No, no, porque no le interesamos. Tiene muchos negocios, tiene muchos problemas, tiene muchos intereses y tiene que estar cubriendo todos, está viviendo cómo se maneja, comiendo cosas. Y cuando viene una bronca así, entonces reacciona, como reaccionó Barbosa con los estudiantes y agarraron hasta el pirulí, porque ahí sí terminaron y agarraron a todos, aunque con todo y la pandemia, porque estaban organizados, pero si no es así, no reaccionan. Y ese es el gran problema. Si el Estado no se da cuenta el que tiene un liderazgo tiene que ser el que proponga dónde caminar, pues entonces todo lo demás se empieza a alterar de manera tremenda, ¿no? Yo creo que el problema empieza ahí, bueno, porque lo veo como politólogo y como catedrático en esta área. Pero sí, sí, el primer responsable es el Estado, eso no se la puede quitar. Él tiene que garantizar la seguridad de los habitantes. Ese es el punto clave, como decía Javier.
Pero ¿estás de No, no, acuerdo que no se puede quitar esa responsabilidad? por No, supuesto que no. no. Expresiones No. irresponsables. Ese es el grave Esa es problema. otra cosa. Pero te refleja el problema, Beto, porque la expresión te refleja que dice, pues si no es culpa mía, yo estoy aquí para otra cosa, pues sí, ¿no? Pues está haciendo a un lado su responsabilidad primaria, que es garantizarle seguridad a los ciudadanos. Esa es la Claro. primera responsabilidad de un gobierno. Y entonces da la posibilidad de, de que ante la ausencia de liderazgo, en todos lados, ¿eh? O sea, no hay un liderazgo en medios de comunicación que diga la verdad y que todo el mundo le crea. El gran problema es que se sueltan cantidad de versiones, ¿no? Y por eso yo hacía referencia a lo que A escribió lo que escribió Luis, Luis sí, Alberto. efectivamente, toca muy puntualmente ese tema. Así es. Yo Sí, nomás o sea, él habla de que hay periodistas que prefieren el clic, exacto. ¿eh? De la Así. veracidad. Que la veracidad. Sí, yo les leo un párrafo que Adelante. desnuda completamente a los medios de comunicación. Estas plumas seguirán repitiendo las mismas prácticas mientras sigan siendo rentables y funcionales a los intereses que las sostienen. No cambiarán mientras el escándalo les garantice acuerdos en lo oscurito, información privilegiada y acceso al poder. Su ética no se mide en principios, sino en la utilidad que tienen para servir desde la pluma a quienes prefieren operar en la sombra. Y entonces, si no hay liderazgo en medios de comunicación, no hay liderazgo en los partidos políticos, o sea, a mí me duele mucho que, por ejemplo, no sé si el PAN haya expresado su solidaridad con la familia, con los muchachos, o sea, no lo sé, pero vi una condolencia que manda Alito Moreno y se le fueron encima a Alito Moreno, tú con qué calidad moral y tal. Entonces, Ahí es donde cuando se politizan las cosas, exacto, se te exactamente. revierten inmediatamente. Y mira, qué bueno que en el caso de los muchachos, a las 4 horas agarraron a los presuntos homicidas. Qué bueno. Y lo dijo el vicealmirante, es que tenemos los elementos para hacerlo. Un dron que mide el calor humano, el helicóptero, las cámaras, que se utilicen para todos los casos, no nada más para un caso en específico, porque entonces en este ánimo de polarización salen otros a decir, claro, como eran gente de la sociedad a los que mataron, entonces se hace un escándalo. Pero, ¿qué pasa con los que mataron en un bar que era un bar de mediano pelo hace algunos meses? Ahí sí no hubo escándalo. No, se tiene que hacer escándalo, así maten a uno en cualquier colonia de la ciudad, o matan a 3 o a 10. El problema Pues, es que estamos inmersos en un asunto de inseguridad total, en donde el Estado está rebasado y que pues la delincuencia, después de haber sido permitida durante el gobierno anterior a nivel nacional, bueno, No, pues no, y en el anterior, 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 y en el anterior. A ver, Beto, No, yo no ahí es de los últimos 6 años, perdón. La delincuencia no, organizada, por favor, se usaba para ganar elecciones. puesto. pero O sea, y Entonces, es, yo ha no sé si el Estado convivido con está el Estado y con el rebasado, poder político siempre, sí, sí, pero sí, participa de siempre. estos. a ver, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. A ver, aquí tenemos a un exsecretario de Gobernación y ¿Dónde, a dónde, nivel dónde? federal subsecretario de Ah, Gobernación, subsecretario de Gobernación a nivel federal y secretario de Gobernación a nivel Yo local. dije, A ver, ¿dónde? Beto, ¿Dónde, dónde? no, pues aquí, en tu programa, mi querido Jesús Manuel, aquí está presente conmigo, se llama Humberto Gaydar Coronado. Yo quisiera preguntarle, Beto, ¿sí o no se tiene la información en Gobernación, si se quiere, de las cosas antes de que ocurran? antes era muy difícil, pero ahora con la tecnología que hay, por supuesto que se pueden identificar muchas cosas e instrumentar una estrategia de prevención y pues de captura de los delincuentes. La verdad es que la época que nos ha tocado vivir de un cambio tecnológico impresionante da para eso si los instrumentos tecnológicos se utilizan para el combate, la prevención y combate a la delincuencia. Nada Si más se es que, dedican para espiar
adversarios políticos, tenemos un Ese problema. es el problema, ese es el problema desde Cuando Fouché. ¿Te fueron acuerdas a del libro de vigilar, Fouché? cuando fueron a vigilar con una camioneta que estaba equipada con todos los adelantos tecnológicos en la época del gobernador Precioso, fueron a monitorear las oficinas del PAN que estaban ahí cerca del Mercado del Carmen, ¿te acuerdas? Sí, claro. Alejandro Fernández, el encargado de... No, es que se bajaron a comprar unas semitas. Pues sí, ahí son las mejores. No, Voy a pero contar una mira, anécdota, voy a contar una anécdota. Cuando era gobernador Guillermo Jiménez Morales, se le ocurrió nombrar como procurador a Fernando García Rosas, no sé si lo conocieron. Fernando García Rosas es un abogado todo muy serio, no se reía, difícil de trato. Y un día me lo mandaron al programa. Y estaba en el tema de la seguridad, ¿no? Con el procurador. Y se voltea de una manera despótica y me dice, a ver, señor Hernández, ¿usted lo que quiere es que haya un Bobby londinense atrás de cada ciudadano? O sea, ese era el criterio, ¿no? No podemos con la inseguridad porque no podemos cuidar a todos los ciudadanos porque no tenemos suficientes elementos policíacos para cuidar a todos los ciudadanos. Un reportaje que se hizo no hace mucho en esta ciudad demostraba que poner más patrullas no soluciona el problema de la inseguridad por los nuevos adelantos, por la tecnología, lo que está diciendo Beto. Con todos los adelantos que hay, la inseguridad pasa ya por otros escenarios, no por tener más patrullas. Ah, pero el vendedor de patrullas gana dinero. El comprador de patrullas recibe una comisión. Y además, públicamente se ven las patrullas. Claro, No se ven las percepción. cloacas, no se ven los drenajes, no se ve lo que va debajo del suelo. Eso no se ve. Por eso no se hace obra pública así. adecuada. Claro. Pero déjame terminar con este punto. Fíjate, Adelante. acabamos de ver, por ejemplo, la bronca de las listas de Epstein, ¿no? Y que Ujú. pues, Claro, supuestamente es claro, el sí. Mossad el que estaba ahí. Es decir, ¿realmente el Estado está rebasado o el Estado está distraído haciendo otras cosas con eso? O sea, y eso viene desde Fouché. O sea, Fouché era el genio de la policía de Napoleón que tenía toda la información y la manejaba. ¿Pero para qué la manejaba? ¿Para proteger a la gente o la manejaba para otras cosas? Entonces, lo que dice Javier es cierto. Necesitamos un sistema de seguridad y de inteligencia. ¿Pero para qué? Para controlar con la lista de Epstein a todos, para que jalar a todos y entonces acabar con Palestina. Dices, "Oye, no sé si me explico. Este es el punto clave. O sea, ¿qué está haciendo las áreas de seguridad? Porque además, curiosamente, todos los equipos de seguridad que están en México, gran mayoría se los compraron precisamente a los israelíes. Esto es curioso, ¿no? Hasta el famoso, ¿cómo se llamaba el último que salió que espiaba con los teléfonos, Beto? En el que agarraron incluso a esta Carmen Aristegui, a su hijo, Pegasus. el Pegasus, ¿te acuerdas? Ah, O bueno, sea, ese tiene años aquí. sí, por supuesto. Entonces, Moreno Valle compró seguridad, Pegasus. oye, el C4 no funciona, el C5 por supuesto que funciona, pero ¿cuándo? Ahora, cuando le pegan a un periodista, no, sí, sí, rápido, sigue la moto, hasta el Estado de México siguieron la moto, ¿no? Pero como decía Beto, pero cuando se muere un paisano, pues ¿qué les importa, no? A menos que sea un paisano que importe a alguien a la sociedad. O sea, no tenemos que darnos cuenta que el problema de la élite, que se llama política a sí misma, porque no es política, está pensando en sí misma, no en nosotros, no en la comunidad. Y creo que hay que empezar a pensar diferente. Que tenemos que dar liderazgos a partir de la misma comunidad. Los muchachos creo que fueron un ejemplo muy padre hace 6 años. Y ahorita estamos, fíjate qué curioso, un sexenio exactamente y se cumple el punto. Hasta parecería que tiene que ser cíclico, ¿no? Sí, ¿algún comentario sobre la percepción del por qué mataron al matrimonio? ¿Alguien ha escuchado algo? No tengo Es idea. que, es que ese es el problema. Se construyen versiones y no se da Así es. oportunidad de que se aclaren las cosas. O sea, en redes sociales ha habido de que, pues, lo que decías tú, se encontraron con una camioneta blanca. ¿Y qué tenían que hacer en Chignahuapan? Pues lo que sea que el Estado garantice seguridad. El problema no es que a dónde iban.
El problema es lo que les hicieron, porque no hay cuidado en carreteras, Yo, etcétera. yo tengo familiares en esa zona y, o sea, me cuentan cosas. Después de tal hora, nadie va por las carreteras. La zona de Tlaxco, en esa zona. Sí, no, pero yo Nadie digo, va, nadie sale. ¿Por qué? Pues porque hay maña, porque hay malosos. claro. No, Entonces, bueno, si yo en la autopista México-Puebla, yo ya no la transito si no salgo antes de las 5 de la tarde. La Claro, autopista México-Puebla, claro. Ujú, porque hay elementos claros de asaltos a personajes públicos y ujú, ciudadanos de a pie, bueno, en carro, pero no conocidos, que han sido asaltados. Sí. Yo ujú. acabo de bueno, ahí regresar como a está las 7 de la noche y venía ahí preocupado en la está el carretera con mi caso de esposa. la panista que asaltaron en la autopista, sí, sí saben, ¿no? Pero era Sí, prisa. no, a Rosario, una Ah, compañera perdón, de la pero ahora ya universidad. es panista. Entonces. A colegas también de la universidad los han asaltado en la Pues a autopista, Rosario la saltaron ahí. sin nombres. Yo en mi caso Yo digo sí, colegas. ella también lo Tienen nombre, comenta. pero los respeto. No, no, ella lo comenta y me lo ha comentado y es cierto, o sea, es cierto. ¿Por qué? Porque te preocupa. Yo acabo de salir de ahí, vengo preocupado. Claro. Salí a las 7, 6, 7 de la noche con mi mujer para regresar a Puebla y pues me viene rápido y viendo para todos lados y pues llegas y ya, pero ya no sales tranquilo, como decía Beto. Ujú. Exacto. ¿No? Sí. Y mira, no se soluciona poniendo más patrullas. Cuando hubo serios asaltos, pusieron un chorro de patrullas de la Guardia Nacional. Yo quiero ¿Y que qué? veas ahora, si no hay una sola patrulla, hombre. Pero en ese tiempo, hace unos meses, te encontrabas hasta 20 patrullas en todo el trayecto. Es lo mismo que está pasando. A ver, por sala de despecho hay muchas patrullas de policía. ¿Y qué es lo que dice el ciudadano en general? Porque comentábamos la otra vez en un grupo de amigos. Mañana va a estar vacía sala de Sí, despecho. No, No, no es cierto. No, estuvo también hasta el copete de lleno. claro, No por irresponsabilidad, claro. porque pues yo no sé, no tuvo nada que ver el lugar. El problema es que esas patrullas deben de estar antes de que sucedan las cosas, no después de que ya sucedieron. Actualizando ese dicho popular, pues una vez ahogado el niño se tapa el pozo, ¿no? Claro. Incluso, Beto, aun cuando las patrullas estén presentes, no te garantiza que las cosas no Ah, no, no, sucedan. no, de Y, acuerdo. y eso lo ves, por ejemplo, ahorita que mencionabas la Guardia Nacional, por ejemplo, en el caso de la México-Puebla, la Guardia Nacional, vigilando una tras otra, kilómetros, perdón, dentro de la México-Puebla, y ves los puestitos de algunos tanquecitos con combustible, que creo que todo el mundo los hemos visto. Nunca me he parado para ver qué son esos tanquecitos, pero ahí están, y la Guardia Nacional no hace nada. Entonces, el hecho de que haya patrullas no te garantiza que no haya delito. No, y se corren versiones, o sea, que los pararon una Guardia Nacional y los asaltaron. sí, Sí, también. Esa es otra. Entonces, Esa es otra. volvemos al tiempo aquel que tú, Jesús Manuel, lo recordarás muy bien, en donde si salías, se te paraba junto un auto negro sin tapones y los vidrios polarizados, decías, son judiciales, me van a asaltar. sí. Ujú. Entonces, Bueno, esto está inmerso en este clima de desconfianza, de polarización, y la vez pasada, el doctor Luis Ignacio Arbezú proponía que ojalá en el 30 el discurso político fuera de reconciliación, de unidad, etcétera, etcétera. No, yo ya no pude decirle a mi querido doctor Arbezú que me parecía una propuesta muy buena, pero muy inocente para lo que viene. Me parece que va a ser más polarizante el discurso de los diferentes Yo actores. estoy percibiendo exactamente lo mismo que tú, Beto. Estos acontecimientos, estos hechos que están sucediendo en todo el país. La presidenta el fin de semana estuvo de gira en Irapuato, creo, ¿no? En Guanajuato, Municipio. en algún municipio.
y les dijo, está la grabación, está el video, lo pueden consultar en la mañanera del pueblo. Dice, y aquí en esta ciudad ha tenido el índice más alto de violencia, dijo ella. Ujú. Ha tenido el índice más alto de violencia, pero ¿qué creen? Que ya bajó. Sigue siendo el más alto, pero ya bajó. Y en el caso, a ver, y en este sentido yo quisiera no Ya no soy tan solamente pobre, pero sigo siendo pobre. en el caso de Puebla, ¿no? Digo, ahorita estamos con este tema, pero está también, no sé si vieron el caso de el asalto a una iglesia, ¿Eh? algunos tiroteos, y bueno, pues la percepción y los hechos ahí están, ¿no? Está Como aumentando. la puerta de Alcalá, mírala, mírala. Ahí Sí, está está, aumentando violencia. y a mí me preocupa cuando los gobiernos, en lugar de colaborar, como dice Nacho, dicen, bueno, pero esto no sucedió en Puebla, sino sucedió en Tlaxcala, ¿no? Entonces digo, a ver, se requiere colaboración, se requiere en los diferentes órdenes de gobierno, independientemente de si gobierna X o gobiernas Y, tenemos un problema ahí que de otra manera no se va a poder resolver, ¿sí? Y bueno, pues esta es una de las cuestiones. Eh, Mira, claro, me permites una. Miren, qué diferente hubiera sido si en lugar de decir, no, pues fue en Tlaxcala, yo no tengo nada que ver, hubiera dicho, ya estamos en colaboración con las autoridades de Tlaxcala para aclarar este hecho. Es que Claro. el tono y el matiz en el discurso es lo que hace la diferencia en la actuación congruente con el principio que tienes. ¿Sí? Y volvemos al punto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Ahorita tenemos un problema en las carreteras. Antes decíamos, bueno, de tal tramo a tal tramo en la Puebla-Veracruz. Ahora la Puebla-Veracruz, la Puebla Querétaro, para Tlaxcala cada vez se expande, ¿no? Esto es así como el efecto cucaracha, ¿no? Que decíamos en alguno de los programas que ha pasado. Lamentablemente, eh, yo me pregunto, ¿qué pudo haber pasado? Hoy ya empiezan a decir, bueno, es que hemos seguido a través de lo que decía Javier, ¿no? A través de dar seguimiento a la lectura de placas, a través de los radares. No digo, pues esto se activa o se tendría que haber activado en el momento de la desaparición, Sí, ¿no? Que pero se dio. mira, hubo una denuncia de que habían desaparecido este matrimonio desde el jueves, Jueves. ¿no? Jueves. ¿Por qué no se aporta información de qué sucedió? O sea, ¿se sabía dónde iba el matrimonio? ¿Se sabía cuáles eran las características del vehículo? Si tenían planeado ir a una zona de descanso. ¿Qué le dijeron a sus familiares, a sus hijos? ¿Por qué vamos juntos? Era el cumpleaños de la señora. O sea, ayudar con información, con investigación, a tratar de revelar para entender qué pasó. Porque claro, alguien que quiera sembrar una duda te dice, el señor era contador. ¿Qué Ujú, contabilidades llevaba? ¿Quiénes eran sus clientes? ¿Alguien pudo intencionalmente ponerle un 4? Duda. ujú. Oye, ¿y si llevaba dinero en efectivo y lo asaltaron? ¿Por qué llevaba dinero en efectivo? ¿Para quién trabajaba? Y entonces alguien más dirá, oye, ¿y no será facturero? Y entonces ya surge otra versión. ¿Sí me explicó? O sea, Sí, hay una serie de cuestiones que la ausencia de información lleva a A la la especulación. especulación, especulación, nunca mejor ajá, dicho, a coincido. la especulación. Entonces, ojalá dieran la información. El matrimonio se organizó porque era el cumpleaños de la señora, iban a pasar un fin de semana en las cabañas de tal zona, iban a comprar un terreno, iban a ver a un cliente. No, no sé, digo, información.
Yo creo que por tercera vez tienes razón, mi querido Jesús. Tienes Hoy toda la El ando. domingo razón. de la... ¿Sabes? eh, Pero ah, mira, vamos a ponerlo en el ambiente taurino. Este, lo que estás haciendo ahorita y lo que estamos haciendo ahorita y lo que necesitamos es un análisis de cómo estuvo la corrida. ¿Por qué pasó? ¿Cómo se dio? ¿Cómo dio el pase? Está bien, pero esto ya es a toro pasado. El problema es cómo formamos matadores también para que entren a la plaza. Son las dos cosas. Y el primer punto, si no hacemos este análisis de la plaza, de decir qué pasó con esto, cómo se dio, por qué se da y todo, no podemos hacer lo otro, es cierto. Son dos puntos, pero hay que buscar Pero cómo ¿quién debe hacer juntamos los dos eso? puntos. ¿El El periodista? Estado, no la autoridad, La es responsabilidad autoridad de la debía de autoridad, por informar. supuesto. Pues sí, es el que tiene que dar ¿Cómo? En el otro las escenario, orejas. el secretario de Seguridad Pública dice, el atentado fue planeado durante tanto tiempo, estaban viviendo en una casa, se localizó, la información que tenemos fue planeado. ¿Está bien? ¿El objetivo eran los tres chamacos? No ¿O sé, era pero otro el objetivo? ¿Por qué los hay mataron a que ellos? resolverlo. Entonces hubo una confusión. ¿Por qué los Sí, confundieron? Porque sí. iban en una Mercedes blanca, ¿no? O sea, ujú. quiere decir que los delincuentes también, o a los que iban tras de ellos, también tenían una Mercedes blanca. O sea, hay una serie de cosas. Y ahí se empieza a hacer. Y Ahora, luego, es un asunto de la barredora. La barredora ya está en Puebla. Así mm, dijeron. ¿Cómo saben está qué es bien. la barredora? O lo Ahora, más fácil es decir, pues fue la barredora. o la tercera cosa, hacer un montaje. Exactamente lo que estás diciendo ahorita, una respuesta fue lo del montaje Eso solo lo famoso. hace Loret de Mola con Fue Genaro García. eso, Lo que hay entonces, que o hacer sea, es investigar a Genaro García. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? eso es lo que te... O sea, También, hay cantidad de vías No, impresionantes, ¿no? no, de veras Depende. que. Depende a qué cronista taurino leas, ¿no? O sea, el Gato Montes era el que me gustaba mucho, ¿no? Porque es papá de un cuate mío. O sea, Ahora, vamos a dejar un poquito esto porque ya llevamos casi una hora con este tema que está interesante y que revela mucho las condiciones de la sociedad poblana y lo que está pasando y la ausencia de líderes. Somos México. Su asamblea constitutiva, el consejo que designan. ¿Hay una oposición ya real a Morena? Somos México es el camino, Beto, tú que estuviste casi a punto de ser fundador de este. La verdad es que a mí me parece que ha sido un esfuerzo realmente importante el que han realizado amigos muy cercanos, que a los que aprecio muchísimo. Yo conozco muy bien a Lupe y de verdad lo aprecio. Creo que su esfuerzo es genuino, auténtico. Y me parece que el gran logro que han tenido es sumar a diferentes actores del terreno académico, intelectual, incluso político, y han dado la batalla para lograr tener pues los requisitos que se exigen para formar un partido político, que no son sencillos, no son fáciles de cumplir, ¿no? y parece ser que los cumplieron a tope. Yo hace un mes o 2 meses, en este programa comentaba que solo dos desde mi punto de vista, iban a lograr el registro. Somos México y el que tiene las siglas CSP, de Claudia Sheinbaum Pardo, que es Construyendo Solidaridad y Paz, de un actor político que ha formado tres partidos políticos: Encuentro Social, Encuentro Solidario y Ujú. ahora este. Entonces, yo no sé qué vaya a hacer la autoridad, ¿eh? O si les dan la instrucción al INE de no aceptarle los requisitos que cumplieron Somos México, vamos a entrar en una polarización Sí, porque total. además cada cosa que sale Ay, mal, culpas a perdón, alguien, sí, el exterior. Nunca aceptas tu responsabilidad de que te perdón. salió mal, Sí, que algo brincó, hiciste tú mal. sí, brincó un TikTok aquí. Perdón. No, Que yo por pensé que cierto, los TikToks están jalando muy bien, ¿eh? que me estaban regañando, dije, está bien. Entonces, por el bien de la democracia, por el bien de la es la libertad, inteligencia, Beto, que te está siguiendo. Por sí, el bien de los pobres. me parece que es bueno que exista otro partido político. No cabe duda que atrás
no solamente hay talento, hay inteligencia, hay prudencia, hay conocimiento. Claro que lo van a criticar los de la 4T, pues por supuesto, pues es un partido político que se forma para oponerse a las políticas públicas de la 4T y para hacer opción ante un electorado que está confundido, desilusionado, triste y que ya no confía en los partidos políticos que están actualmente. Hay que decirlo con todas sus letras. O sea, realmente los partidos políticos están en su peor momento. Entonces, una nueva opción que viene a refrescar el escenario, pues va a ser importante seguirla para ver qué tanto puede aportar, ¿no? Yo Oye, platicando con Lupe, le decía, ¿cuál es el diferenciador, Lupe? Y me dijo, mira, todos los que vamos a dirigir esto nos hemos comprometido a no ser candidatos. Eso, de cumplirse, va a ser un diferenciador con los demás partidos políticos, porque los partidos políticos ponen a sus dirigentes, hermanos, amigos y cuates en en lo que se conoce como las cuotas para los cuates, ¿no? Sí, oye, Sí, Beto, ahí comentaste sobre algunos de los integrantes, de los que pude escuchar, la verdad son perfiles extraordinarios. sí, pero eso es el consejo consultivo, ¿no? No, los que organizan son de primer nivel. Edmundo Jacobo fue el encargado de organizar las asambleas. sí, A ver, Edmundo Jacobo, Sí, pero pues hay personajes, ¿sí? ¿sí? O sí, sea, Exministros de la Corte, está exministros Jorge de la Corte que Castañeda, si eran ministros. está Jorge Castañeda, está Macario Schettino, Federico Reyes Heroles, Sí. Ivonne Melgar, sí, que es una gente periodista pensante, muy gente conocida, que Acosta conocida y que Naranjo, conoce. está Enrique de la Madrid, el hijo del presidente, Expresidente. María Amparo Oh, Casar, Emilio Jorge Álvarez y Ortiz de excelente. Casa. Pinedo, Joaquín Cosío, Margarita Ríos Farjat, Excelente. Javier Lainez y José Ramón Cosío, Lorenzo Excelente. Córdoba, Edmundo Jacobo, Marco Antonio Baños, por mencionar algunos que forman parte de esto que se denomina Lo que Somos decía Beto, México. lograron conjuntar un equipo de personas de diferentes sectores, ¿sí? Que además, no solamente, fíjense, hay gente muy intelectual, gente que conoce muy bien el ámbito electoral, como Jacobo, como Córdoba, pero también hay activistas. Me parece que es un grupo, Es gente que tiene el termómetro de lo que está pasando en la nación así y las es, debilidades de Morena. Y a este grupo le cae como anillo al dedo el libro de Julio Scherer. sí, sí, Hasta el, definitivamente. En el A cual, ver, por el problema de Odebrecht, el los mismo Julio panistas Scherer se acaba de echar una culpa dejarán aquí. el PAN por la llegada de tantos priistas al PAN. ¿Dejarán los panistas auténticos el PAN y se pasarán a Somos México? El PRI usó los colores de la bandera durante cuántos años, sigue todavía usándolos. Y ahora el Somos México le pone el nombre del país. Eso es interesantísimo, caray. Estuvo muy bien pensado. Somos Sí. México. ¿Dejarán los panistas que han sido hechos a un lado las filas del blanquiazul y pasarán a Somos México? Yo creo que habrá quien lo haga. No, ¿tú eres panista? No. No, le estoy preguntando al panista. Pues. Valió la pena. Yo como los veo. Salió un desplegado hace 8 días, precisamente impulsado por Somos México, pues exigiendo democracia y que la reforma electoral, todo eso. Habría que ver quiénes firmaron ahí. ¿Quiénes firmaron? Pues tú Yo sabes, a tengo, ver, cuéntanos. yo tengo detectado, por ejemplo, a Adriana Dávila de Tlaxcala, Mm. creo que Gustavo Madero de No, Chihuahua. Gustavo Madero, de hecho, está en el Consejo Consultivo, ¿no? De, del nuevo partido, de Somos México. Ujú. Pero voy a buscar cómo se llama esto. ¿No recuerdan ese, documento de la semana pasada? ¿No? Ahorita les voy a decir, porque Edmundo Jacob, aquí está. Frente Amplio Democrático.
el Frente Amplio Democrático surge por la defensa de la democracia y tal. Y otro nombre que ustedes deben de conocer y que firmó, lo tienen ustedes enfrente y les está hablando. ¡Vámonos! Entonces ya sabemos quién va a estar trabajando Somos México en Puebla. No, son dos cosas distintas. Ah, perdón, me estoy Sí. adelantando a los hechos. Ahora Entonces, sí, el doctor Arbesu me va a quitar eso de que tienes razón. Ahora no la tengo, güey. Bueno, pero oye, 3-1 es un 75% 3-1. de bateo, es altísimo, es No, altísimo hombre, tu porcentaje de bateo. olvídate. así es. Pero bueno, habrá que dar seguimiento puntual a todo el asunto, pero creo que ahorita lo que importa es darle seguimiento a la propuesta de reforma electoral que va a presentar la presidente el martes para saber por dónde vienen los tiros a los patos, ¿no? Yo creo que gran Ujú. parte de la clave está ahí, especialmente este martes. Claro, yo le Y aplaudo. sinceramente, yo siento que si la presidente no puede en un momento determinado montarse en su macho sobre los plurinominales, va a ser una derrota. Claro. Cualquier modificación en la que los plurinominales no se toquen es una derrota para ella. De ese tamaño yo creo que va a estar. ¿Quién sabe cómo la maneje? Sí, porque ahora en el 27 se van a poder poner a familiares, porque no está prohibido en la Hasta el Constitución. 30, fíjate, ese fue otro golazo también, ¿no? Exactamente. Entonces, habría que esperar. Me parece que hay que analizar muy bien esa propuesta. Yo estoy. Ahora, el problema aquí es ante ese tipo de cosas, de que te prometo que lo voy a hacer, lo hago, pero hasta el 30 cuando nos muramos todos, digo, no sé, dices, bueno, y entonces, ¿en quién confía la gente, no? Decías ahorita, es que hay gente que está desconfiando y todo, es que este es el gran parte del problema. La gente que desconfía hacia dónde se va y dónde está siendo cooptada, O ponle ¿no? que no milite, pero ¿dónde va Sí, a sí, sí. dirigir su voto? Si tú en Así el es. 27 te encuentras, independientemente de los nombres, votas por Morena para la reelección en el caso de la ciudad, por ejemplo, o por los diputados, votas por Morena, votas por el PRI, votas por el PAN o votas por Somos México. O sigues votando O blanco, sea, ¿no? no, porque quizá llegue una conciencia a reflexionar seriamente, diga, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre de todos, voy a votar por Exacto. el nuevo. ¿Qué fue lo que pasó con Morena en el 18? Pero Eso es que no es pasó con el... Morena. La Estoy de gente acuerdo estaba hasta la contigo, madre del PRI, del PAN, y entonces Claro. estoy de votaron por acuerdo, Jesús, Morena. Pues se puede pero repetir el escenario, estoy de acuerdo, Jesús, ¿o contigo, pero no? ve los nombres de los 100, son los mismos. Están todos Bueno, juntos en contra de... Es como y el los de Tucán, Morena hombre. no son los mismos nombres que estaban en el PRI disidente Sí, de pero los ¿te acuerdas del tecnócratas y los Tucán? políticos. ¿Te acuerdas de Todos Unidos contra Madrazo? Pues ahora Sí, están todos unidos contra Morena. O sea, está bien que y no, es. no hay, y nadie está proponiendo cosas. Todos dicen que no hay que hacer, pero ¿cuál es el No gobierno? A exijas ver, tanto, doctor, estamos en formación. pues, ¿cuál es el México que estamos construyendo? No, ahí está la diferencia, doctor. El Frente Democrático Nacional está haciendo propuestas Ah, qué específicas. bueno, qué Está bueno, bien. qué bueno. Oiga, Yo creo que por ahí va el camino. Yo creo que antes por de ahí que va el se vaya camino. Beto, porque dice que ya se va, que se va dentro de 9 minutos, yo quisiera escuchar la opinión de Javier Cobos en relación con el tema de los aranceles de Trump, esto del 10 y el 15% y todo este rollo. ¿Cómo lo ves, Javier? Pues mira, Jesús Manuel, esto parte de un suceso totalmente reciente, que fue el viernes pasado, que tiene que ver con que la Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucionales los aranceles recíprocos. ¿Se acuerdan de aquel día de la liberación, el 2 de abril del 25, donde todavía con la euforia de recién en el poder por segunda vez, el presidente Trump anunció los famosísimos aranceles recíprocos del día de la liberación, el 2 de abril del 25? Finalmente la Corte declaró que era inconstitucional, fundamentalmente por la manera como perdón la redundancia, como fundó estos aranceles, que los fundó de hecho en la Ley de Poderes de Emergencia de 1977, la IEPA por siglas en inglés. Estaba mal fundada y lo que dijo la Corte, la ley de Poderes de Emergencia no tiene nada que ver con aranceles. Entonces va para atrás. El mismo día, prácticamente,
reunió Trump a su gabinete y dijo, efectivamente estaba mal fundado, ahora vamos a fundarlo en la ley de, ahorita te digo, en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y ahora sí va a jalar, y no va por 10, va por 15. Es una nueva manera, más bien, es la misma manera de decir de Trump, yo soy el que manda. Efectivamente, digo, nunca va a reconocer que fundamentó mal su primera intentona de impuestos de aranceles del 10% cuando fue el Día de la Liberación. Retoma una segunda versión del Día de Liberación y le dice a la Suprema Corte de Estados Unidos, pues ok, me los echaste abajo, tienes razón, por cierto, hay un balance de poderes y lo está respetando. Ujú. Y dice, pero vuelvo a la carga con una nueva fundamentación que ahora es en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que sí le permite imponer aranceles temporales cuando tienen la finalidad de resarcir déficits comerciales con países en específico. Entonces, en esta ocasión parece que sí está bien fundado y parece que sí va a jalar. La segunda parte es la parte estratégica. Normalmente lo que él hace es decir, voy por todo y después voy cediendo. Yo creo que este 15% no creo que dure mucho. Por otro lado, en el caso mexicano está el TEMEC, que es un tratado firmado previamente que protege el 80 y tanto por ciento de los bienes que se comercian entre México y Estados Unidos, que no puede ser tocado por este instrumento. Y vuelvo a lo mismo, creo que es simplemente un instrumento de negociación que va por todo y después, te lo puedo firmar, va a empezar a ceder. Oye, y el déficit de la balanza comercial que tiene Estados Unidos con México, que ha ido creciendo impresionantemente, ¿cómo lo ves, Javier? Sobre todo, vi la noticia de que la cantidad de bienes que exporta México a Estados Unidos ya son 6 países europeos, ¿no? Estaban hablando de Italia, España, Portugal, no me acuerdo cuáles eran los países que manejaron, pero me llamó la atención. Entonces, Más bien te el refieres problema, a la reducción del déficit que se tenía no, entre México y Estados el Unidos. déficit México-Estados Unidos, desde el punto de vista de Estados Unidos, es un déficit para ellos impresionante. Casi no estamos comprándoles cosas y cada vez exportamos más para allá. De hecho, somos el principal exportador ya. A ver, no, a ver, aquí hay un tema aquí que o sea, cuanto nosotros más exportemos a Estados Unidos, el déficit se reduce, no Para se incrementa. nosotros, pero para Estados Unidos no. Bueno, El problema de Trump es que para él se está incrementando, eso es lo que te estoy preguntando. O sea, ¿cómo es visto por Trump? Dar este problema de los aranceles. uno de los principales drivers para que los déficits se amplíen es precisamente, por ejemplo, el caso de México, es un peso sobrevaluado. Un peso sobrevaluado tiende a complicarle la situación a los exportadores y por tanto la balanza comercial, digamos desde el punto de vista de México, tiende a ser deficitaria. Mucho tiene que ver por el tipo de cambio sobrevaluado. Sí, pero creo que no me dio a entender. Es el déficit desde el punto de vista norteamericano. O sea, a Bueno, nosotros nos está esa devaluando, al es la contrario. razón, perdona, ajá, dime. No, no, está bien, es eso. No, precisamente la razón por la que salió en su momento el Día de la Liberación, se calcularon los déficits que tenía Estados Unidos con 100 países y se dieron cuenta que tenían déficit ellos con el resto del mundo, fue precisamente la razón por la que se impusieron los aranceles y que se está retomando en esta segunda versión del Día de la Liberación a partir del viernes pasado, sábado pasado, precisamente para corregir ese déficit. Una manera como el mismo Estados Unidos puede corregir déficits con México o con cualquier país del mundo es precisamente mediante la imposición de aranceles para hacerle mucho más complicada la exportación al país de fuera, estoy hablando desde el punto de vista de Estados Unidos, le hace más complicada la exportación al país de fuera a través de aranceles, de modo que pueda corregir ese déficit comercial específicamente con ese país. Por eso es que en el Día de la Liberación los aranceles recíprocos eran diferenciados por país, porque dependía del déficit que tuviera, en este caso, bueno, tú me hablas de déficit con México
la va a tener un poquito más complicada porque la manera de corregir el déficit con México desde el punto de vista americano va a ser a través de aranceles, pero tiene una barrera muy importante que es el TEMEC. No A la ver, tiene tan fácil. el TEMEC, entonces, ¿esto va a entrar en las negociaciones de la revisión del nuevo TEMEC? ¿Estos aranceles? Seguramente sí, y la verdad es que sabemos perfectamente que México no tiene precisamente las de ganar porque no ha cumplido en su totalidad las demandas que Estados Unidos ha venido pidiendo a México. Entonces ahí tiene una herramienta de negociación muy interesante Estados Unidos para el TEMEC. No se ha terminado de renegociar este 2026, pero insisto, por ejemplo, el TEMEC va a ser muy, muy interesante cómo se renegocie eh, en función incluso para la corrección de lo que comentaba Luis Ignacio, para corregir ese déficit que tiene Estados Unidos con México a nivel comercial. Ahí la negociación del TEMEC va a ser muy importante, si puedo contestar con esto tu pregunta, Luis Ignacio, para resarcir ese déficit comercial de Estados Unidos con México. Y ese es el punto. Y fíjate, entonces el negociador por la parte de México depende cómo juegue. Podría llegar a ser el nuevo presidente, ¿no? O sea, creo que no es maldad lo que está pasando, ¿no? Fíjate, es una nota del Financiero. Dice que el dinamismo exportador no solo permitió alcanzar un nuevo máximo histórico, sino que afianzó a México como principal proveedor de bienes de la economía estadounidense con una participación de 15,7 del total. ¿No? Canadá tiene 11,2 y China 0,9. O sea, exportamos más que Canadá y que China a Estados Unidos. Eso está muy grueso. Digo, qué padre, me parece que está muy No, bien. bueno, Pero es es un que superávit México para ha ellos. desplazado a China. Claro. Fíjate, dice México consolidó Ya se su va posición Beto. como principal socio comercial. Nos vemos, Beto, de Estados Unidos, al cerrar Suerte, el año somos con México. exportaciones récord, ¿sí? No, democracia. Hacia el mercado por 534,000 millones de pesos, ¿no? Y efectivamente señala este punto del tratado. O sea, lo que te dices tienes razón. O sea, la manera como tiene para plantearlo son los aranceles, pero no los puede aplicar por el tratado. Entonces, esta negociación es importantísima. Por primera Completamente. vez, por primera vez creo que México tiene una carta fuerte para negociar que no tuvo en los otros tratados, ¿no? Anteriormente, ¿no? Ni en el NAFTA, y eso me parece interesante. Si Ebrard la sabe jugar bien, pues eso se puede poner interesante hasta para él, ¿no? Sí, sí, completamente, completamente. Sí, Bueno, efectivamente. eso La- dependerá de lo que piensen los cuadros duros de Morena, no de Claro. las posibilidades. O sea, para los Estados Unidos, Ebrard sería el mejor presidente de México. Pero para Morena, para los grupos de Morena, Bueno, y para México, ¿cuál sería el mejor? La pregunta sería esa, ¿no? no O estoy sea, autorizado todavía a darte. Para mí, el muy bien. candidato ideal se llama Omar García Harfuch. Es que ahí están los dos puntos. Fíjate, la Claudia hablaba hace rato sobre la seguridad. Y ese es el punto. Y el otro es la parte económica. Creo que, fíjate, hasta los personajes creo que son como la ultra las dos columnas de la bandera española, ¿no? Es interesante. Así es, pero retomando un poquito, mi querido Nacho, sí, efectivamente, el tema del déficit que tiene Estados Unidos específicamente con México lo quieren corregir sí o sí. Una de las maneras es a través de esto que comentaba Jesús Manuel, yo le llamo el Día de la Liberación segunda parte, porque en realidad es lo mismo de lo que se anunció el Día de la Liberación el año pasado, nada más que bien fundamentado, jurídicamente bien fundamentado. El fundamento jurídico el año pasado, la verdad es que estuve equivocado, razón por la que la Corte Suprema de Estados Unidos lo echó para atrás. Y ahora lo rehicieron en lugar del 10 el 15 bien fundamentado en este caso, aparentemente. Parece que sí va a jalar con el 15 en lugar del 10, pero yo insisto que las decisiones de Trump normalmente son fuertes de más a menos. Entonces yo lo que veo hacia el futuro es que vaya hacia menos. Sin Absolutamente. embargo, la palanca del TEMEC en el caso de la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México es importantísimo para efectivamente subsanar ese hoyo.
y económicamente, o sea, por ejemplo, las cadenas de suministro permitirían eso. O sea, jurídicamente ya está resuelto, se puede resolver con lo que comentaste. Políticamente también, ¿no? Pero la verdad el problema es que es económico finalmente. Si la cadena de suministro no permite que eso pase, ¿qué se va a imponer al final? ¿El interés político, el interés de grupos, de naciones, o simplemente la realidad de las cadenas de suministro que tienen que trabajar así, ¿no? Sí, sí, con lo que acabas de decir estoy completamente de acuerdo contigo, pero necesitamos ver qué resulta de la negociación del TEMEC para ver qué sectores resultan los afectados. Y entonces Ah, sabemos automotriz, sí, sí, automotriz qué para empezar, cadenas de ¿no? suministro son específicamente las afectadas y entonces sí podríamos saber a qué sector le van a empezar a poner un poquito en la torre, pero todavía no lo sabemos. Sí, sí. Está grueso, Pero Javier, no nos sé, afecta, Ahora, de tienes que nos trabajo para afecta, nos rato. Metiéndonos afecta. ya, metiéndonos ya en temas de aranceles y, digamos, impacto económico al país digamos, al que le imponen las aranceles, hay teoría económica un poquito más sofisticada para saber qué aranceles van a tener efectos sobre cadenas de suministros mexicanas y cuáles no. Eso tiene que ver con un concepto en economía que se llama elasticidad precio de la demanda. Ujú. Ese es otro rollo, tiene que ver con, a ver, los productos sujetos de aranceles que se van a exportar son de necesidad prioritaria para los Estados Unidos o no. Dependiendo de ese análisis, es quién paga el arancel o simplemente quién deja de exportar. Pero hoy, mientras no salga la negociación del TEMEC, eh, incluso con la influencia de lo que sucedió el viernes pasado, mientras no sepamos qué sale de esa negociación, no podríamos saber qué cadenas de suministro específicamente se van a ver afectadas. Y yo añadiría de manera temporal, porque las decisiones de Trump normalmente son temporales. Perdón, Claudia. No, precisamente eso, ¿no? Que de que nos afecta, nos va a afectar, ¿no? Oigan, y yo quería poner sobre la mesa, lo comentaba, el tema del Estado de Derecho en Reino Unido. Esta semana Ah, salió una está nota, genial, eso sí. ¿sí? Una Hay una nota que me caricatura llamó de la Buenísimo. Calderón atención. del domingo buenísima. A ver, a ver, a Sí, ver. sí, bueno, pues precisamente, a ver, el hermano del rey de Carlos III, el ex príncipe Andrés Mountbatten, pues ha Mountbatten sido Windsor. Windsor, Windsor. exactamente. Pues fue detenido esta semana, un interrogatorio de 11 horas y por supuesto, y así lo manejan, tráfico de influencias, ¿no? Cuando él era representante comercial tenía información privilegiada que habría transmitido a Epstein, ¿sí? Que además, bueno, pues también hay una No, acusación. usaban el avión oficial y llevaban Ah, gente y todo ese asunto. sí, entonces lo detienen y lo someten a un interrogatorio de 11 horas y sale el comunicado del rey Carlos III que señala que va a dejar seguir el curso de la ley. Pero para esto hay toda una cronología en que desde que estaba la reina Isabel, si bien ella no llega al extremo en el que está ahorita, sí le quita pues responsabilidades como de representación de la corona y ahora su hermano no solamente eso, sino que le retira el título y No, 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 además, no. pues La reina le financió la negociación con la chava que sí, lo denunció. sí, un acuerdo extrajudicial, ¿no? Económico. Sí, pero ahora tiene que Nada ver raro con en la realeza británica, ¿eh? Nada. sí, y ahora tiene que ver con sus funciones de representante comercial y Ah, la no, cuestión. ya no, ya él ya es un desempleado, ya es un cero No, a la sí, sí, izquierda. sí, sí, pero la imputación que le hacen, ¿sí? Él es un desempleado y ha perdido todos sus privilegios. Y a eso voy, ¿no? ¿Cómo opera la ley en estos distintos casos? ¿Por qué? Porque allá pues están haciendo la investigación, pero ya de suyo no hay diferencias en cuanto a la aplicación de la ley, Esta es ¿sí? Es decir, a la cómo va. caricatura. Ah, mira, no la había Seguramente esto visto. lo explica perfectamente bien. De Sí, Calderón el domingo en el Reforma dice, extraños en la noche.
México presentará un extrañamiento al Reino Unido por no parecerle cómo falló su justicia. Ah, ¿Qué dice ahí? No, no le entiendo, es la letra, bueno, lo que sea. Los británicos tienen fama de ser extraños. Allá, por ejemplo, acaban de detener al hermano del rey bajo sospecha de actos impropios de un servidor público. De ujú. hallársele culpable, el otrora príncipe podría purgar cadena perpetua. Extrañísimo sin duda para cualquier mexicano, porque aquí los hermanos del rey, ya saben quién, ¿no? Reciben sobres con dinero de procedencia ignota y se compran ranchos a precio de regalo. Los hijos del rey son millonarios de nuevo cuño, uno de ellos supervisor de un tren que dejó muertos al descarrilarse. Los sobrinos del rey son contratistas, el compadre del rey está ligado al crimen organizado, el asesor jurídico del rey denuncia y admite delitos, el vocero del rey comete peculado para pagar lacayos. El padrino del rey hizo un desfalco por millones. O capaz que leí mal y lo que México presenta no es extrañamiento, sino estreñimiento. Qué increíble comparación. Qué Genial, buena, ¿verdad? Oh, sí, claro. Y a eso es a lo que voy, ¿no? ¿Cómo opera la ley? Es buenísima, Sí. ¿verdad? Está muy, muy, está espectacular. muy clara, sí. Y la Oye, capacidad que tiene para toda esta información plasmarla Sí, de esta manera, que habla de la realidad que estamos viviendo, sí, ¿sí? sí. No pasa nada. Y en cambio allá, y lo pone como sospecha, y miren todo lo que ha derivado, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que reflexionar. Claro, esto implica que los ciudadanos también tengamos que cumplir, ¿sí? Con nuestras obligaciones, pero vamos, la ley por la casa empieza. Me parece que ese es el mensaje que nos están dando, ¿no? totalmente, Claudia, completamente de acuerdo. ¿Mm? Entonces, habrá que ver qué sigue, pero bueno, además de que el caso Epstein ha puesto en tela, en jaque a varias casas reinantes, ¿sí? Sí. Pero sigue hablando de precisamente la Lo que importancia es que una tiene. realidad es que las monarquías tienden a desaparecer, ¿eh? Sí, 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 sí. Y tienden a desaparecer impactadas por este tipo de situaciones. ¿Sí? Es De decir, no acuerdo al se cartón que tolera la acabamos de ver, corrupción, ¿no? no se Al tolera, contrario, ¿mande? de acuerdo al cartón que acabamos de ver, no tienden a desaparecer, es como la energía tiende a transformarse. Puede ser, puede ser. ¿Sí? Entonces, pues quería yo comentar eso y ya para también, esta semana salieron varias notas de el tema de qué grupo se está beneficiando con el libro de Julio Scherer, ¿no? Julio Scherer decía, en primer lugar, no me han salido a desmentir y en segundo lugar, este, órale, ya lo tiene. Y autografiado. Además, ¿sí? No les puedo Además, enseñar lo que dice porque... está bueno. Entonces, me parece que es muy interesante porque una de las preguntas que leía yo Y no lo tienen ustedes. que dice el libro Sí. rojo, órale, No, no lo no, tenemos oye, no, ese está tampoco. buenísimo. Ah, No, pero ahí Híjole, tienes, ¿cuál está es que mejor? tienes, sí, 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 sí. a ver, y vean quiénes escriben. No alcanzo a ver, ni con lentes. Oye, por qué no abres tú un partido político, Jesús? Vean quiénes escriben. Es, Alejandro Vadillo, Federico Coca, ya sé, no alcanzo a ver. Fernanda Melchor, es que no se alcanza, estoy seguidito. ¿Eh? Luis Godner, claro. Eh, ujú. Jesús Manuel Hernández, la doble moral de Jenkins. Ah, este está interesante. ¿eh?
Ese está A ver interesante. si lo encuentran porque apareció y desapareció. Tú Oye, préstamelo y vas a ver que todo todavía no sabemos por qué desapareció la pareja, Jesús. A ver, Hay que estar con cuidado. editado en 2017, hace ¡Vámonos! 9 años. Nadie lo tiene. A No, mí, como escribí uno de los capítulos, me lo mandaron. Y luego busqué en librerías para regalarlo, no aparece. ¿no? El libro rojo de Puebla. Qué interesante. Sí, habrá que leer ambos. Bueno, y ya en este aspecto, eh, ¿a quién beneficia el libro, no? Y la pregunta que hacían es, ¿cómo es posible que este libro salga y y a quién está beneficiando? Esto me hizo recordar a don Manuel cuando decía, bueno, a ver, ¿quién está permitiendo que este libro se dé a conocer, circule y demás? Y dos cosas. La primera, el libro habla, sí, ciertamente de errores que se cometieron, pero que te atañen más bien al equipo que rodeaba al expresidente, no tanto al expresidente en este sentido, porque de alguna manera salva la figura. Pero se me hizo interesante que se comenta que sirve como respaldo político indirecto al proyecto de Omar García Harfuch para el 2030, ¿no? Al desnudar, pues, la corrupción y todo lo que está pasando con las figuras del oficialismo morenista. Y la otra pregunta es, bueno, la pregunta es, ¿y la presidenta sabía de este libro? Yo te voy a contestar con la experiencia Ok, del pasado sexenio. Decía el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente tiene la información de todo, sabe todo, acusando a Peña, a Calderón, etcétera, sí, me acuerdo. de Genaro, de todo este asunto, ¿no? Siguiendo esa lógica de pensamiento, pues la El presidenta sabe presidente todo, tiene toda la información, la presidente tiene tiene toda la toda la información, información. lo cual, pues resulta Además, muy la interesante, ¿no? editorial Planeta tiene un prestigio en México tremendo. ¿Ustedes creen que la editorial Planeta se va a meter en una bronca con todas las inversiones, con todo lo que significa el grupo Planeta en el mundo de la literatura No, iberoamericana? no. Por favor, hombre. Entonces, pues, me pareció interesante comentarlo, ¿no? Sí, claro. Claro, está Fíjate bien. que no sé si me ves en esta parte, pero precisamente el libro narra un momento en el que este Scherer le están preguntando sobre el viaducto eh, de Mexiquense que está sobre la autopista México-Querétaro. La autopista México-Querétaro, nosotros vivíamos, mi papá trabajó en Autoplan, que es lo que hizo Satélite, y vivíamos en Veros de la Loma. Cuando se amplió, se subieron los prediales, porque precisamente iban a subir los costos de todos esos fraccionamientos, y entonces financiaron las gentes que vivían allí en ese entonces la autopista. Entonces, cuando se hizo este segundo piso, porque es un segundo piso que autoriza a Peña Nieto como gobernador, Ahí se vio fue beneficiada OHL. claro, y es totalmente irregular, porque no es terreno del Estado de México, es terreno federal. Entonces hubo una serie de demandas que se habían planteado, pero faltaba de alguna manera tener alguna prueba precisa de cómo estaba esto, o está dentro de lo que hemos visto, que incluso lo saca de Mexicanos contra la Corrupción, una prueba. Y en el libro precisamente lo que dice es que reconoce Scheder que él tuvo que ver con eso y es su responsabilidad. Entonces, el gran problema aquí es que se acaba de dar un tiro en el pie, ¿no? ¿Quién sabe si no acaba de generar precisamente en esto un problema para él mismo? Entonces, ¿a quién beneficia? Creo que Claudio tiene razón. A la gente que está principalmente en seguridad, estoy de acuerdo con ello. Y principalmente ahorita yo creo que incluso se han fijado, pero me sorprendió la manera como esta semana bajó todos los comentarios en relación al libro. Quién sabe qué vaya a pasar, pero está bueno. Oye, en la Enciclopedia de la Literatura de México está el libro rojo de Puebla. Sí, pero ahora busca dónde lo compras. No, pues en ningún lado te dice librerías, pero pues Ah, no. ah, ah, Sí, ya lo sé. ah, ah, ah. Sí, sí, sí.
Bueno, ahorita que estoy escombrando, ya chiva, pues si yo escribí parte en este libro, ya no me acordaba que lo tenía yo. Imagínate nada más, sobre todo lo que escribió, la tengo que revisarlo, no sé que me haya equivocado en algo. Acuérdate que hay que ver por qué se desapareció el matrimonio este, o sea, hay muchas Eh, cosas que Uno puede tenemos que rectificar. revisar muchas cosas. eh, No, sí, y también es parte de ir creciendo y madurando los juicios, teniendo información, ¿no? Ese es otro de no los sé, fíjate que beneficios. antes los reporteros comenzábamos, cuando yo comencé hace 1974, imagínate, hace 52 años ya. este, Te mandaban a cubrir como suplente la fuente de policía. Ujú, Es la formación de un reportero, investigar el homicidio, el accidente, el robo. O sea, tienes que probar todo lo que estás escribiendo, el qué, cómo, cuándo, quién, dónde, las preguntas ujú. clásicas de la Associated Press para escribir una noticia. Te forma. Pero hoy día ya no hay eso. Ahora todo es el clic, como dijo Luis Alberto en su columna. Buscar el clic, buscar el me gusta, buscar el rating de cuántas visitas tiene mi columna, mi portal, etcétera. Pero bueno, nos vamos. Sabroso Ok. programa hoy. Nos vemos la Estuvo próxima muy semana, bien. primero Dios. Un abrazo a todos, Claudia, Javier, Excelente. Jesús, Que cuídense ya mucho. será, Gracias, ya Nos será vemos. marzo. Claudia, Ya Marzo, Luis. sí, será ya. marzo. Ya será marzo. Iba yo a decir 30 de febrero, pero no, ¿verdad? No hay No, 30. No. no. Ya será Segundo marzo. bisiesto todavía no hay. Sí, no, Hay no, que ver no, con la no. nueva Solo bisiesto administración. sería 29, claro. Sí. Bueno, pues un abrazo a Vamos. todos y muchas gracias por su participación. Al contrario, Hasta Hasta luego. abrazo a luego. todos.